Hola, bienvenidos, bienvenidas a las Brañas Reseñas. Pues nada, han pasado pues incluso algunos meses desde el último vídeo que grabé. Bueno, pues nada, la vida, que es así. Y como ya he dicho otras veces, esto no es una prioridad dentro de eso, de mi vida. Esto lo hago cuando puedo, cuando me apetece. Es una charla mía hacia vosotros y vosotras. Es un poco, pues bueno, nada, compartir un poco la visión y la pasión por las viñetas. Y bueno, pues aquí estoy otra vez. Estoy en, no estoy en mi residencia habitual, estoy en la residencia, digamos, de verano. Lo podéis apreciar por el fondo, sobre todo, que es más sutil, ¿no? Más, no hay figuras ni cómics. Y, y nada, dicho esto, voy a pasar a las lecturas que tengo por aquí pendientes de reseñar. Son unas cuantas, hay mucho autor español y bueno, pues también he leído alguna novela y tal. Entonces, bueno, no todo ha sido cómics, pero las novelas, pues bueno, aquí me voy a centrar en los cómics, que es un poco de lo que va esto. Nada, empiezo ya. Voy a empezar con este Willy de Víctor Jiménez. Willy, este cómic, la verdad es que siempre me llamó la atención. Ya conozco a Víctor también como autor, intercambiamos algún mensaje y demás. Nos seguimos en redes. Y, y bueno, pues este cómic lo tenía, digamos, pendiente, ¿no? Lo que pasa es que, pues mira, una casualidad de esas, Víctor hizo un sorteo en su perfil de Instagram, si no recuerdo mal, donde, pues bueno, para promocionar un poco el cómic, decía que si acertábamos su número favorito, pues el primero que lo acertase se llevaba el cómic dedicado. Y bueno, yo sin ninguna fe, porque nunca he ganado, no suelo ganar nada en los sorteos, tengo mala suerte en ese aspecto, pues le dije mi número, le dije el 17, que además es mi número favorito, por decir uno. Y resultó que era ese y me llevé el cómic. Entonces, pues nada, me lo envió muy amablemente y me lo dedicó también, como puedes ver aquí, con una dedicatoria muy chula. Y bueno, pues este es un cómic de Serendipia, formato 24×17, quizá un pelín más pequeño incluso, tapa blanda, solapas, bueno, la típica, digamos, encuadernación así que está por encima de la grapa, por decirlo de alguna manera, pero por debajo de la tapa dura, ¿no? Es una calidad media, que para mí no es una calidad media realmente, es otro tipo de formato, y queda muy chulo dependiendo del tipo pues eso, de edición que quieras hacer y hacia quién nos vais a dirigir, ¿no? El cómic en sí, este cómic es un cómic, bueno, es para todas las edades, es un cómic destinado, yo diría, un poco más a un público juvenil. Y la verdad es que me gustó, es divertido. Os voy a leer la sinopsis, ¿vale? A Willy le encanta el tenis. Sueña despierto con raquetas y busca cualquier momento para practicar su potente revés. Pero su familia no es precisamente aficionada a este deporte y tendrá que superar muchas trabas para poder desarrollar su pasión. Por suerte para el pequeño, contará con la ayuda de unos inestimables compañeros de viaje. Una historia épica con un toque cómico, mágico y entrañable. Willy es algo más que un cómic sobre tenis, es un cómic sobre cómo encajar en el mundo, es un cómic sobre la pasión, los sueños y sobre y todo lo que hacemos para conseguirlos. Pues sí, es un poco esa, ese mensaje, ¿no? Que tiene bueno, pues de intentar alcanzar los sueños, de luchar por ellos, de no rendirse, de disfrutar del proceso. Bueno, y Willy, pues eso, es un apasionado del cómic, está muy encabezonado con jugar ay, del cómic, Dios mío, del tenis, está muy encabezonado con jugar al tenis, triunfar. Bueno, pues eso, es un flipado del tenis. Y la historia te lleva, pues bueno, me gustó sobre todo porque
te esperas a lo mejor una historia un tanto típica, ¿no? En su estructura, en su construcción, en lo que te cuenta, pero, perdón, ay, que estoy aquí un poco torcido, pero nada más lejos de eso, es una historia que te sorprende, vas leyéndola y no te esperas lo que va a pasar, y eso está muy bien, es, digamos, fresca en ese sentido. Eh, pues bueno, Will es un niño al fin y al cabo, entonces pues bueno, tienes también esa lucha con las relaciones con sus padres, con los amigos, luego pues eso, también tiene mucho que ver las relaciones familiares y bueno, pero digamos que está todo centrado, que la historia fluye a través de ese deseo de Willy de triunfar y de jugar al tenis, ¿no? En lo que respecta al estilo de Víctor, pues también está chulo, también es un estilo fresco, eh, cercano pues a cartoon, o sí, bastante cercano a cartoon. Es un estilo muy personal, tiene un estilo muy personal de dibujo, un trazo muy personal. Encaja muy bien en ese tipo de historia, que tiene pues unos personajes pues también pues pueden recordar mucho por su forma de diseñar, por el diseño que tienen y por su forma de comportarse y demás, os pueden recordar series de animación, ¿no? De dibujos animados más actuales y bueno, pues está muy bien, tiene unos colores muy vivos, es muy visualmente muy llamativo y bueno, pues es una historia muy entretenida, muy divertida, que tiene eso, tiene su, como diría yo, no es superficial, ¿vale? Tiene su trama y, y está bien pensada, vaya. Y el precio que tiene son 16 euros. 16 euritos. No sé cuántas páginas tiene, a ver. Pues no lo sé. Ah, sí, lo pone aquí. 112, pensé que tenía menos. Tiene 112 páginas de cómic y luego al final pues tiene pues una galería con distintas versiones de otros autores. Por ejemplo, esta es de Enrique Fernández. Esta es ¿de quién es? Ah, de Oriol Hernández. Bueno, son autores ya con una trayectoria profesional importante. Lorena Calderón, Xavi Casals, Carlos Lluch, Sani PDM, Conrad Rosell, Luis Vergara. Bueno, tiene una galería bastante chula también como extras. Y bueno, pues es un cómic muy recomendable, muy divertido, para pasar un rato, para los más peques también está muy bien, así que Willy, de Serendipia. Bueno, pues seguimos. Voy a elegir este ahora. Ha sido reciente. Este lo compré en el Viñetas del Sol Atlántico, que eso fue hace pues una semana escasa. Y estuve por ahí 2 días, pues también firmando cómics y tal, viendo a gente muy maja y tal. Me lo pasé muy bien. Y bueno, pues entre esa gente maja estaban los editores de Grafito, de Guillermo Yolanda, y estaba firmando también Ángela Curro, que es una dibujante de aquí de la zona, de Pontevedra, de Vigo, que pues bueno, no sé, a la cuestión de un año así, calculo, tampoco estoy seguro, pues sacó un cómic con eso, con Grafito, que es La gota de sangre, ¿vale? Dibujado por ella, el guionista hay un nombre de fila, no me sale, Ricardo Bilbor, perdón, Ricardo Bilbor, y la colorista es Alicia Soria, ¿vale? Y esta gota de sangre, pues es una adaptación, como podéis ver debajo, aquí, de Emilia Pardo Bazán. Un relato, sí, un escrito de Emilia Pardo Bazán. Bueno, os leo la sinopsis, la contraportada más bien, que es un poco lo mismo, y así os situáis. Cuando a Ignacio Selva, señorito madrileño culto y hastiado, lo consideran sospechoso de asesinato, se le abre el cielo. No solo se decide a resolver el caso,
sino que toma las riendas de la investigación y torea a la policía, a la prensa y al juez. Lo hace porque puede, pero sobre todo porque se aburre. En 1911, Emilia Pardo Bazán, cansada de la superficialidad de las obras de Conan Doyle, publicó La gota de sangre, la primera novela policíaca en español escrita por una mujer, y dio el pistoletazo de salida al género negro en España. Pues eso, es una historia como Conan Doyle al final, quiero decir, es un detective más bien aficionado, ¿no? Pero que se siente forzado a involucrarse en el caso de ese asesinato por dos razones. Una, porque se aburre, como, como os he leído en la sinopsis, en la contraportada, y otra porque le acusan a él, o es muy fácil que lo puedan acusar a él de ese crimen, ¿no? Entonces, pues bueno, es un personaje, digamos, como diría yo, como describiría, pues muy seguro de sí mismo, muy vanidoso. Bueno, también tiene la opción de hacer eso porque, bueno, pues va sobrado de medios, digamos. Es un tipo que no le falta nada y, bueno, es tanto que es que se aburre, vaya, que no sabe muy bien cómo dirigir su vida, que tener como, pues bueno, pues que lo motive y demás. Entonces, pues justamente eso. También es verdad que se le da bien, es un tipo listo. Aquí, pues Emilia Pardo Bazán intentó hacer un personaje bastante alejado. Bueno, sí, digamos que lo intentó bastante alejado de, por ejemplo, del Sherlock, ¿no? De Conan Doyle. Pues porque no es un tipo que sepa de todo, el personaje principal, este investigador, sino que, bueno, sigue su intuición y sigue un poco pues bueno, las pistas más básicas o más evidentes, pero que tienes, aunque estén ahí, no todo el mundo las tiene en cuenta ni las sabe interpretar, ¿no? Entonces un poco eso, este personaje, también es verdad que me parece un poco presuntuoso por parte de Mina Pardo Bazán, creo yo, eh, intentar enseñar a Conan Doyle a escribir, pues, ese tipo de historias, porque al final, bueno, es un poco el típico gesto de agárrame en cubata, que voy a demostrar cómo se hace esto bien, ¿no? Bueno, ahí no voy a entrar, creo que ambas obras o ambos recorridos eh, eh, creativos, tanto de Emilia como de Conan Doyle, vamos, son para aplaudir, bueno, evidentemente han dejado huella, ¿no? Y muchas referencias y bueno, y a partir de ahí pues se han creado muchas historias basándose en ese tipo de personajes y de historias, ¿no? Y bueno, pues la adaptación, yo no conozco la obra original, la adaptación me ha gustado, es una adaptación pues, bueno, creo que tiene muy buen ritmo, los personajes están bien definidos, eh, la época está bien recreada por parte de Ángela, es un retrato, o sea, un retrato, una adaptación, un retrato un poco de esa época también, claro. Al final también está de alguna manera la femme fatal, ¿no? La femme fatal de la historia, que en cierta manera pues utiliza sus herramientas femeninas para manipular y el personaje principal pues cae rendido en ellas y bueno, al final hay también ciertos tópicos hoy en día que en ese momento a lo mejor pues bueno, no se tenían en cuenta de esa manera, ¿no? Pero bueno, tampoco es nada tan novedoso en ese aspecto. Pero repito, el relato está chulo, la historia está guay, es una investigación, si te gusta ese tipo de historias te va a gustar. Y bueno, pues enseño unas páginas del interior, vamos a ver, y empezamos por aquí, pues vamos, por aquí mismo. Por aquí tenemos, el personaje sufre algunas pesadillas, el personaje principal. Bueno, hay mucha conversación, mucho trato de esa época, mucho, ¿cómo diría yo? No me sale la palabra.
Bueno, da igual, ya me saldrá, da igual. Bueno, ahí lo tenéis. Mucha pillería, de alguna manera también, algunas cosas, sobre todo el personaje principal. A ver si encuentro alguna página. Hay mucho interés aquí, por ejemplo. Algunas ambientaciones. Pero un momento, aquí exterior, vale. Bueno, aquí por ejemplo, en el teatro, que es como arranca todo. Bueno, aquí tiene la contraportada. Ese es el personaje principal, protagonista de alguna manera. Es, como repito, una historia de misterio, detectivesca, al estilo Emilia Pardo Bazán de aquella época. Luego creo que empezó a escribir una segunda parte, pero nunca la acabó. Sí, bueno, también tenéis aquí, ¿verdad?, en los extras, pues algunos escritos hablando un poco sobre Emilia, sobre su obra, y también tenéis un prólogo de Ana Vallabriga, que es novelista, ¿veis? Y aquí también tenéis, ¿dónde está? A ver si la puedo... Ahí. La dedicatoria que me hizo Ángela, que aprovechando que estaba ahí, obviamente, pues me lo dedicó, que para eso estaba. y bueno, con Ángela estoy haciendo también un cómic, que yo os hablaré en su momento. Es un cómic más destinado a un público infantil, para una editorial gallega, y bueno, pues nada. Mina Pardo, perdón, La gota de sangre, Mina Pardo Bazán, grafito. Tiene un formato como el Willy, como el cómic que os hablé antes, como el Willy, ¿vale? Tapa blanda, solapas, y precio pues 17 euros, y páginas, pues no veo nada, sin gafas, perdón. Ay, Dios mío, páginas unas 95 en total. Vale, siguiente. Liberterra. Este lo pillé por crowdfunding, ¿vale? También son autores españoles. Como veis, hay mucho autor español en estas pequeñas reseñas. Liberterra lo pillé también lo pillé por crowdfunding, ¿vale? Es un proyecto que ya estaba, digamos, cerrado o pactado, perdón, con la editorial Cósmica, que aunque mantenga un sello en algunas publicaciones y en la web vital, realmente se fusionó con Serendipia. No sé si seguirá existiendo en el tiempo digamos, como dos líneas de la misma editorial con distintos nombres, o si finalmente desaparecerá, pero ahora mismo este cómic es Cósmica, ¿vale? Tiene también esta tapa blanda, con solapas, 24×17, un poquito más pequeño también. Este cuesta 16 euros y tiene, pues no sé cuántas páginas tiene, pero tiene unas cuantas, 100 y algo tiene seguro. Y bueno, los autores son Javier Mora, Rubén Chacón y Juan Moreno, guionista, dibujante y colorista respectivamente. Y la sinopsis dice lo siguiente, la contraportada. Liberterra era un próspero planetoide hasta que se agotó su mina de veradio, el principal combustible del cosmos. Abandonados a su suerte por los distintos imperios económicos, la penuria de sus habitantes para sobrevivir contrastó con la creación de una utopía social sustentada en el anarquismo y la igualdad entre humanos y robots. Décadas después, y tras descubrir una nueva beta de veradio, Lena, la nueva alcaldesa, negociará de nuevo con las principales facciones comerciales. En su ingenuidad soñará con extender la libertad robótica a todas las galaxias, sin percibir que sus acciones pondrán en peligro la revolución. Traición, guerra, lucha por la supervivencia y una naturaleza que esconde un secreto profundo. ¿El precio de la libertad será demasiado alto? Bueno, pues como ya he leído en la contraportada, pues es una historia futurista, de corte futurista, donde las corporaciones, pues bueno, realmente la premisa no es novedosa. Las corporaciones pues intentan
controlar los recursos de bueno, pues del espacio, de lo que colonizan, de lo que descubren y tal, ¿no? Y bueno, en este punto concreto el veradio es un combustible, ¿vale? Sí, es un combustible muy preciado, pero parece que está desapareciendo con el tiempo, se está agotando. Me suena de algo. Realmente este es un mensaje bastante, bueno, pues metafórico, digamos, de alguna manera, crítico sobre la sociedad y la situación actual que vivimos no sé, bueno, pues en el planeta Tierra, nosotros, vaya. ¿No? Agotando recursos, el capitalismo feroz, las guerras, quizá la poca empatía con el prójimo de alguna manera, los ideales más voraces, más feroces, sin la capacidad de dialogar, de argumentar en muchas ocasiones. Bueno, pues todo eso está un poco aquí reflejado, ¿no? En Liberterra. Javier Mora pues es un tío que está muy implicado en ese aspecto, solo hay que verlo, bueno, seguirlo en sus redes, tiene ese fondo, ese trasfondo sindicalista, eh, esa, esa, esa utopía en sí, ¿no? Esa anarquista, esa sociedad anarquista y tal. Bueno, el caso es que bueno, que no es nada fácil. No es nada fácil mantener el equilibrio de esa manera cuando al final pues la supervivencia se abre paso y los poderosos también y hacen lo que sea por seguir siendo más poderosos y por tener el control. Bueno, pues eso es básicamente lo que vamos a encontrar en este relato, ¿no? Bueno, en una ambientación, en un entorno futurista. Es verdad, es bastante además ambicioso en el aspecto de que aporta bastante información, eso se han trabajado mucho, información propia, creaciones, incluso un idioma propio y tal, pero es verdad que eso por otro lado dificulta, al menos a mí me lo ha pasado, dificulta un poco la narración o la narrativa del propio cómic, ¿no? Se hace un poco engorroso a veces. Le falta un poco de ritmo, en mi opinión, en ciertos momentos. Pero, bueno, eso no empaña que es un proyecto ambicioso y muy trabajado y al que se le ha puesto mucho cariño. A Rubén Chacón, el dibujante, no lo conocía, me ha gustado su estilo. Es un estilo bastante, bueno, pues diría yo que bastante limpio, ¿no? En su acabado, es una línea clara, pues con eso, también con un estilo personal en los diseños de personajes, en los rostros. Bueno, os enseño cositas, pues, obviamente. Aquí tenéis. Pero como digo, a veces la historia no digo que sea excesivamente ambiciosa, eso siempre está bien. Pero la estructura de la historia a veces me sacaba un poco de la propia historia, ¿no? De la forma en que está contada a veces, de esos flashbacks alternados con la realidad, o sea, con el presente. Y luego, pues eso, también pululan muchos personajes. Y bueno, pues una ambientación también complicada a veces, ¿no? Pues por donde está ubicada, digamos. Pero el dibujo es chulo y el color de Juan Moreno, a que yo conozco bastante porque he trabajado con él en la miniserie de La Zot y ahora estoy trabajando con él en la miniserie de Tormo, de Unrated ambas. Pues aquí el trabajo de Juan también me ha gustado mucho. Creo que es uno de los trabajos más complicados que ha tenido, creo yo. Pues por eso, por todas la ambientación, los entornos, los personajes y tal, y creo que sale muy bien parado. Me ha gustado el trabajo de Juan. Pues nada, si os gusta este tipo de historias, de ciencia ficción, de reivindicación, de luchas de clases, de alguna manera, ¿no?
A veces, pues bueno, es un poco pesimista el punto de partida, la visión de muchas, no de esto de Liberterra, ni mucho menos, sino de muchas películas, muchas historias escritas de literatura, de cómic, viendo un poco pues ese futuro que se avecina o que puede ser o no, vaya. Pero bueno, es interesante. Liberterra, de Cósmica. Vale, lo siguiente es... ¡Ay, ay, ay! Mis riñones, me hago viejo. Lo siguiente es... no es un cómic, no es un pájaro, no es un avión, es Génesis Mutante. Este es un artbook de Fran Mariscal Mancilla, que bueno, pues le dio por hacer su versión más personal de los personajes bueno, pues de Marvel, de los mutantes, ¿no? Y eso pues está además de sus ilustraciones, pues tiene textos de distintos guionistas. Héctor perdón, es que no veo mucho, joder. Vale, Héctor Marper, José Luis Vidal, por citar algunos, el propio Fran Mariscal, Fátima Fernández, Roger Arzoz, bueno, algunos no los conozco mucho, algunos no los conozco, vaya, Alberto Benavente, no sé si son todos guionistas, o Santiago Calderón, sí, lo sé que es guionista, Rafael Jiménez también, Tony J. Ruiz, Alberto Belmonte, Javier Marquina, sí, guionistas. Yo no sé dónde está, hay un... No, esto no es. Hay un... No sé si lo tengo aquí, no. Yo también aparezco, pero no en el artbook en sí, sino en un complemento extra, ¿vale? Pero no lo tengo aquí ahora mismo, si no lo enseñaría. También, pues bueno, dando un poco mi visión de personal, ¿no? De mi relación más bien con los mutantes de Marvel, desde que soy lector, vaya, que eso ya son muchos años. Y nada, pues se podéis imaginar, Fran Mariscal es un tío con un talento descomunal. Y bueno, me hizo una dedicatoria brutal también, de este Lobezno, bien chula. Y bueno, pues eso, por ejemplo, Ángel, Sapo, aquí tenéis a Rotador Nocturno y Lobezno, Wolverine, a ver alguno más por aquí que os podéis enseñar este guay, bueno, mira, el gran Coloso, aquí tenemos, a ver, oh, qué chula esta, Dazzler. Bueno, pues eso, es un repaso visual y también con la ayuda de los guionistas, digamos, que han escrito algunos pues bueno, opiniones y artículos. Es un repaso al mundo mutante de Marvel. Y la verdad es que está muy chulo. Es también tapa blanda, 24×17, solapas, con solapitas. Y además tiene pues un relieve, digamos, en la portada que es muy guay. No sé si lo veis ahí, el brillo, ¿veis? Y el formato de la edición está muy chula, me ha gustado mucho. Aquí tenéis a Pícara también. Y creo que el precio creo que son 27 euros. Tiene... no sé cuántas páginas tiene, sinceramente, porque no están marcadas, pero tiene bastantes. Es un tomito bastante chulo, bastante decente. Y bueno, si queréis uno, pues Frank seguramente os lo podrá enviar a casa si contactáis con él. Supongo que tendrá. Este lo sacó, si no recuerdo mal, mediante crowdfunding. Yo se lo cogí después, porque me apetecía, porque vale la pena. Muy bien. Seguimos. Como ves, seguimos con los autores españoles. Esto es un sin parar. El siguiente es El Pacto de Goya, que es el tomo 1. De Sergio Bleda, ¿vale?
Sergio, bueno, tiene una trayectoria ya importante en el mundo del cómic, pero ya lleva un tiempo, bastante tiempo, autoeditándose, ¿vale? Haciendo sus cómics, lo que le apetece un poco, lo que le pide el cuerpo, y lo publica a través de Berkami, con crowdfunding, y luego pues no sé si tiene la distribución habitual de los cómics o no sé muy bien, la distribución no sé cómo se la plantea él. Pero bueno, el Pacto de Goya pues me pareció interesante, sobre todo por el talento que tiene Sergio, ¿vale? Además, porque me consta que ha estado muchos años documentándose, que siente una gran admiración por Goya, y además pues porque le iba a dar le da una visión un tanto distinta, no es una biografía sin más al uso y tal, sino que bueno, arranca la historia con la tumba de Goya y que no tiene cabeza, que le ha robado su cabeza. Y bueno, pues luego pues ahí pues profundiza bastante en la figura de Rosario Wells, de su hijada, en la relación que tuvo con ella. Bueno, pues también tiene ese punto oscuro, ¿no?, que envuelve a Goya, que yo creo que es bastante conocido en ese aspecto. Su viaje, bueno, aquí pues viaja a Italia, conoce a Casanova, y digamos que Sergio aquí introduce un elemento fantástico, ficción, de Goya haciendo un pacto con el diablo, ¿vale? Por eso el título viene de ahí. Y bueno, pues como os digo, es el tomo 1, el tomo 2 me consta que lo está haciendo ya, que no tardará tampoco en salir, también a través de crowdfunding, de Berkami. Y bueno, pues luego tiene, pues, no sé, el trabajo de Sergio, pues visualmente poco que añadir, lo mejor es verlo. Tiene una ambientación y bueno, pues plasma, digamos, los personajes desde un aspecto también, como diría yo, cercano a las pinturas, ¿no? Intentando, pues bueno, no fusionar, pero sí hermandar un poco, pues lo que es el cómic con el arte de la pintura, del propio Goya. Y bueno, tiene aquí, por ejemplo, pues bueno, la escena con Casanova es brutal. Y luego lo que viene después, pues obviamente también, ¿no? Aquí hace falta tampoco, digamos, mucho diálogo para, para que te transmita lo que te quiere transmitir y bueno, y con esa fuerza que tiene Sergio y sabiendo manejar, pues eso, su estilo un poco adaptándolo a lo que es la propia obra, ¿vale? En fin, muy recomendable, me ha gustado este pacto de Goya. Tiene un precio de 20 euros, también es 24 por 17, si no me equivoco, más o menos, quizás un poquito más ancho de los 17 centímetros, pero más o menos. Y nada, solapas. ¿Qué tiene? ¿Cuántas páginas tiene? Pues no lo sé muy bien, tampoco. Bueno, pues yo creo que debe rondar no sé decir, las 70, por ahí, no lo sé. Y un precio de 20 euros, y la verdad es que está muy chulo, es un cómic muy recomendable. Sobre todo, ya, bueno, si la figura de Goya a lo mejor tampoco te interesa demasiado, o lo que cuenta, pero ya visualmente merece la pena. Vale, y seguimos con autores españoles. Este me lo compré también, lo pillé hace poquito, allí en Viñetas también, y estoy hablando del Whodunit. Una pregunta, ¿vale? Porque Whodunit en sí es como una especie de estilo dentro de lo que es el género detectivesco y tal. Es ese tipo de historias corales, que hay un asesino, un detective, y al final los rejunta a todos y va soltando
va contando sus pesquisas, ¿no? Va desentrañando el misterio hasta que, ¡pum!, señala al culpable. Pues bueno, es un poco eso, este cómic, ¿vale? El guionista es el Torres, el dibujante es Vicente Cifuentes y el colorista es Ulises Arreola. Publica Serendipia y este cómic tiene, tiene tapadura, ya nos aleja. Nos metemos en la tapadura ahora mismo. Es un tomo bastante apañado, está chulo y un precio de 19,95. Las páginas os lo diré si están puestas, si no, pues no, porque no me lo sé, pues no me lo sé. Bueno, es un tomito, un álbum, ¿vale? Para que os hagáis una idea. También salió mediante crowdfunding hace tiempo, yo lo cogí después, ahora, digamos, en viñetas, como os digo. Y bueno, pues la novedad, digamos, ante otros relatos de este tipo, pues es un poco que son animales antropomórficos. Luego los furros, ¿no?, que se llaman, o algo así. Sí, bueno, animales humanizados. Y ya no me complico más la vida. Y bueno, pues está ambientado en Londres, no sé si lo pone aquí el año, no, tendría que ser Londres victoriano, Londres no, bueno, la época victoriana, no es Londres, perdón, la época victoriana, de la Inglaterra victoriana, vaya. Y bueno, pues Vicente hace un trabajo muy bueno, visualmente hablando, en los diseños de los personajes, en toda esa ambientación que requiere la época. Y luego pues Ulises en el color también está muy bien, creo que todo encaja muy bien, la historia también está guay y encaja todo muy bien. Quizá, bueno, pues al final el relato o el tipo de historia, lo que te cuentan, no es novedoso en absoluto, más allá de los personajes y demás. Y a veces este tipo de relatos son un poco arriesgados en el sentido de que, bueno, pues son muchos personajes y tienes que mantener la tensión, el misterio y ser capaz bueno, pues de alguna manera desorientar, ¿no? Tanto lo que es, en este caso es el lector, pero también puede ser el espectador en las películas, hasta que hasta que todo encaja, digamos, en esa teatralidad final del detective o de quien sea el investigador o investigadora, y da con el culpable o los culpables, ¿vale? Entonces eso a veces es complicado de llevar, y se te puede escapar un poco, ¿no? Como diría yo, puede ser un poco ambicioso en el aspecto de que si metes muchos elementos, pues luego tienes que justificarlo todo, para que me entendáis, y tienes que justificarlo más o menos bien. Aquí está bien justificado, solo que no me ha acabado de convencer en algunos aspectos, bueno, de la propia historia en sí. O sea, no es que esté mal contado, ni mucho menos, el Torres tiene tablas de sobra para ello. Pero bueno, la historia en sí no me ha acabado de enganchar como a mí me hubiese gustado, ¿vale? En cambio, lo visual sí que me he parado a, pues eso, a contemplar, digamos, pues algunas viñetas y demás, porque me parece que está muy bien. Y luego pues me ha recordado un poco, salvando las distancias, no tiene mucho que ver, pero sí que en la época y en ese personaje que tiene ciertos poderes, porque hay también elementos sobrenaturales, esos poderes, pues eso, paranormales, ¿vale? Me ha recordado un poco al Enigma, ¿no? A la serie que tengo yo con Oda Carmona. Pero bueno, os digo, más allá de eso no coincide nada más. Pero porque esa es además una estructura pura y dura pues eso, de Bodunit. Jodín. Pues nada, os enseño unas páginas anteriores, las sean tuntum, da igual las que sean porque todas están muy chulas, funcionan muy bien, ¿vale? Pero sí que os digo que a lo mejor es un poco denso en lo que es, en los elementos que acumula en los personajes, para al final, pues bueno,
contar esa historia en sí. Un poquito más ligero, quizá para mi gusto hubiese funcionado un poco mejor. Tenemos más páginas, bueno, son todas muy chulas, tiene un color espectacular también, de Ulises, o sea que está guay. Y luego aquí tenemos pues, unos extras, pero me voy a quedar con esta ilustración que es un homenaje directo a Bernie Wrightson, de Vicente, ¿veis? Esta de aquí, obviamente, que está muy chula. Y luego pues nada, eso también tiene un aire a Bernie Wrightson, también, por el tipo de intintado y demás. Y nada, es un cómic muy entretenido, eso no se lo quita a nadie, es entretenido, pues si os gusta este tipo de historias, a mí me gusta este tipo de historias, os va a divertir, vais a pasar un rato agradable y vais a disfrutar mucho con el aspecto visual. Vale, y más autores españoles, madre mía, de mi vida. Pues nada, es el último, luego ya vienen un par de internacionales, digamos. Bueno, internacionales que no son españoles, vaya. Me pongo las gafas porque os voy a leer la sinopsis, la contraportada de Rita Candela, a orillas de la suerte. Rita vive con su Tito Candela y la familia de este. El recuerdo de Horace Mayou sigue presente en la vida de Rita, aunque ésta debe amoldarse a la nueva vida en Jiloca Pass, junto al paso de barcas que cruza el río. Alma Stoker, acompañada de Tito, curandera espiritista y conferenciante, es una mujer muy particular. El joven Gus Stanton, del que poco sabemos, también vive con ellos. Con el paso del tiempo, Rita comienza a notar comportamientos extraños y situaciones incongruentes a su alrededor. A orillas de la suerte es la continuación de Bajo el cielo de acero, primera parte de la historia de Rita Candela. Primera parte que yo no tengo, que no he leído. Yo pensé que este era un cómic, es un cómic autoconclusivo, pero no sabía que había un tomo anterior, la verdad. Aproveché que estaba Joan, ¿dónde lo cogí? Este lo cogí, yo diría que en Toledo. Bueno, pues aproveché que estaba Joan para que me lo dedicase, obviamente, que para eso son los eventos, sobre todo. Y nada, pues nos introducimos en esta historia, es un western un tanto atípico, con Rita pues como protagonista, y se ve una trama familiar en la que sospecha de ciertas acciones poco, ¿cómo se diría? Pues bueno, a margen de la ley, para que me entendáis. Pero la verdad es que, sobre todo la figura de Alma, ¿no? de la mujer que vive con su tío, pues es bastante fuerte, ¿no? Es una tía con mucha personalidad, con una personalidad bastante feminista, pero a la vez también, pues bueno, es una manipuladora que utiliza su inteligencia, ¿no? su chispa, digamos, bueno, pues un poco por encima del ¿cómo diría? Del habitual personaje, ¿no? de esta época, ¿no? Bueno, pues son personajes más básicos en el comportamiento, bueno, pues a sobrevivir, a pegar tiros, bueno, en este caso, ¿no? Es un personaje con muchos más matices, que para mí es el más interesante de este cómic, más que la propia Rita, que la Rita, pues bueno, al final intenta sobrevivir, intenta confiar también, porque lo intenta, en Alma, en su tío, y bueno, al final se ve envuelta en una trama que, bueno, pues en la que su propia vida corre peligro, ¿no? Y bueno, al final es eso, es una visión bastante femenina, o muy femenina, bueno, pues del western, a través de estos personajes femeninos. Y bueno, pues Joan tiene un recorrido ya profesional, pues, de muchos años, es un dibujante con muchas tablas, con mucha solera, y bueno, pues tiene su trazo más personal, más clásico también, diría yo.
en todos los aspectos. Pues bueno, tanto en la composición de la página como en eso, con el propio dibujo y el color y la narrativa. Pero es verdad que sorprende por esta historia pues alejada del típico western, ¿no? Que también está bien, obviamente hay pistoleros, hay forrajidos, hay gente de poco fiable, hombres y mujeres, pero bueno, que que están cortados un poco por los tópicos del género, digamos, pero también tiene ese toque fresco de los personajes protagonistas, de los personajes femeninos, de la propia Rita, de Alma y de lo que ocurre. Y bueno, pues cumple muy bien, la verdad. Aquí, pues, bueno, tenemos una escena bajo la nieve. Y bueno, esto lo publica Carten, en un tomo de tapadura bastante considerable, una edición muy cuidada, como todo lo que publica Carten. Su precio no me acuerdo, sinceramente, no lo marca, y las páginas pues son 185. Luego tenemos pues una especie de epílogo, que es una nota final, pues cerrando algunas cosas y bueno, pues también aportando un poco de información sobre el personaje, sobre la serie, sobre la idea y tal. Un cómic interesante, un western distinto y hecho por un autor, bueno, pues un autor clásico e importante dentro de nuestro panorama nacional, como es Joan Mundet. Muy bien, seguimos. Ay, bueno, voy a cambiar de orden, iba a poner este, pero a ver, voy a seguir con este y voy a cerrar con el otro. Voy a seguir con Los Buenos Veranos, que al final pues también tiene un autor español, que es Jordi Lafebre, al dibujo, ¿veis? Mucho autor español y muy bueno, como tiene que ser. Los Buenos Veranos, publicado por Norma, es la edición integral de todos los álbumes, este es un tochale guapo, no recuerdo el precio, pero ya podéis contar que no es barato. Y como no lo ponen aquí, pues la contraportada, pues nada, pues ya no me acuerdo. Y tiene pues, un montonazo de páginas. Unas 325 páginas por ahí. Vale, Los Buenos Veranos, ¿qué nos cuentan Los Buenos Veranos? Pues bueno, me ha gustado, es un cómic costumbrista, es un cómic familiar. Bueno, pues un cómic familiar tanto puede estar dirigido para la familia, pero además es un cómic contado a través de una familia. Una familia que pasa, bueno, el padre es autor de cómics, con lo que ello significa, es una familia belga, bueno, arranca en el año 1962, bueno, eran mejores años posiblemente los que transcurren después que los actuales para los autores de cómic, pero aún así también Cidru, que es el guionista, no sé si lo había dicho, autor guionista belga con un recorrido pues también importante. Pues bueno, Cidru aprovecha también para meter algunos zascas y algunas cositas, algunos mensajes a los editores y demás, ¿no? Y bueno, pues todo en clave básicamente de comedia, es clave, un mensaje agradable, ¿no? en un tono agradable. Pues eso, empiezan en el 62, se van de vacaciones, siempre pues intentando huir de las lluvias de Bélgica, ¿no? De Bruselas. Y bueno, pues vale, esto. Vale, no recuerdo si el coche, es que no recordaba si el coche se lo regalaban o lo compraban, no me acuerdo. Bueno, es un R4 rojo, que llaman Bermellón, que también pues al final forma parte de la familia, porque todas las vacaciones, al menos hasta las que cuentan aquí,
en el cómic pues las viven en el coche, en Bermellón, ¿no? Entonces, pues bueno, esa familia que cada verano pues coge el coche Bermellón y se van en busca de sol al sur. Y bueno, pues con las dificultades que tiene el padre, que es el único que, al menos hasta cierto momento de la historia, es el único que trabaja y bueno, pues siempre está con los plazos, o sea, para cumplir los plazos de las páginas que tiene que entregar, y siempre se van tarde de vacaciones y siempre hay esa tensión, pero como digo, es una tensión agradable, de una familia, bueno, pues que se compenetra bien, que se lleva bien, eh, y, y bueno, luego también tiene sus frustraciones, ¿no? El personaje del padre, el dibujante, el autor de cómics, porque no es dibujante solo, aunque también creo que en algún momento también hace algo de guionista. Total, que hay alguna idea como guionista, como autor completo, que él piensa que lo va a petar en el mercado, como nos pasa a muchos, aunque no sean autores completos, como se suele decir, cuando dibujas y guionizas. Pero bueno, como nos pasa a muchos autores, que tienen una idea que lo va a petar y luego pues te comes un colín, o a lo mejor tienes una idea que dices, esto no va a querer nadie y resulta que lo peta. Bueno, a veces nunca se sabe. Y bueno, pues eso también, pues lo que es un poco la convivencia con un autor de cómics, ¿no? Pues, como sabéis, todos somos maravillosos. Bueno, pues lo dicho, me ha gustado. Luego, pues creo que Lafebre tiene ese trazo y esa expresividad y esa capacidad de contar lo que Fidel quiere, ¿no? Con gestos, pues bueno, con la ambientación, con la narrativa. Yo creo que es un equipo, es un dúo que funciona muy bien para ese tipo de historias sobre todo. Sí que es verdad que hay un momento, digamos, quizá que menos me gustó, que es esa crisis matrimonial, que para mi gusto está un poco metida con Calzador, pero que de alguna manera es un poco necesario para romper un poco el ritmo y tal. Pero bueno, estos son análisis un poco personales míos, ¿vale? En ese aspecto. No, por supuesto, el cómic está muy chulo. Y ya os digo, es un cómic divertido, ante todo. Divertido, que cuentan las hazañas de esta familia, la convivencia, ¿no? y demás a través de las vacaciones. Y termina en las vacaciones de qué año termina, ya no me acuerdo. Pues no me acuerdo. No sé. Aquí, en el 80. En el 80 es el último álbum, sí, el del 80, vale. Y bueno, pues a partir de aquí ya no sabes qué pasa con esa familia. Es un poco también, bueno, hay ciertas cositas que te indican un poco cómo acaba, ¿no? Pero bueno, que pueden haber seguido y pueden haber contado bastante más historias aún. Y nada, pues eso, es un tomo tamaño álbum, pero es un integral, un tochales guapo. Y luego, pues nada, pues aquí tenemos a Jordi Lafebre en acción, ¿no? Con estas páginas, ahí, pues aquí, claro, dependiendo de la luz, te cambia un poco ahí. La cámara pues detecta una cosa u otra. Yo qué sé, pues esta misma. A ver, ya os digo, no tiene páginas espectaculares, ¿no? Por el tipo de historia en sí, vaya, porque tampoco lo necesitas. Es una historia costumbrista que bueno, pues eso, no necesita de más fuegos, artificio visuales. Pero obviamente, pues bueno, pues mira, 73, que es el año que nací yo. Fíjate. No necesita de ello para que Lafebre, pues bueno, te haga paginacas. Y en resumen, pues es un cómic muy recomendable. Los buenos veranos, y claro, lo he leído ahora en verano. Y para acabar, pues este que me ha sorprendido mucho, para bien. Y es este Hasta el último, de Yermo Ediciones. ¿Vale? Es un álbum, formato álbum, de verdad, o sea, tiene 70 páginas,
Pues algún mes pues pueden tener 56, 65, 70, por ahí. Tapadura, el precio es de 25 euros. Bueno, una edición también muy trabajada, muy chula de Yermo, como siempre. Y pues me ha sorprendido mucho. Los autores son, no los conocía, yo no sé, muy controlados. El guion es de Jérôme Félix y el dibujo y color es de Paul Gastain. Son franceses ambos, o belgas, o franco-belgas, no lo sé. Es una licencia, obviamente. Y bueno, pues es un western. Pues qué os diría yo, mira, voy a ver la sinopsis de aquí de la contra. La época de los cowboys llega a su fin, ya que muy pronto serán los trenes los que transportarán el ganado hasta los mataderos de Chicago. Russell, un tipo duro que ve como su modo de vida está a punto de desaparecer, debe ocuparse de criar a Bennett, un huérfano de pocas luces a que cuida desde que sus padres murieron, y tomar una decisión, convertirse en granjero o ser el último vaquero que recorra los grandes desiertos del oeste. Bueno, la verdad es que te ves esto y dices, vale, bien. Pero te lees la historia, te lees el cómic y realmente te sorprende. O sea, es una historia que cuenta, una historia, para la redundancia, muy sencilla, por decirlo, o sea, natural, de esa época, entre personajes, pues eso, muy normales y tal, pero te sumerge en una historia que no te esperas, porque va derivando en cosas, en situaciones que no las ves venir. No las ves venir en ningún momento. Siempre piensas que va a caer un poco más en los tópicos. Pues bueno, pues el Russell este, pues que va a tener que superar la dificultad de la ¿cómo se llama? Pues un poco de la evolución, ¿no? De los trenes, bueno, pues el paso de la industria también y demás. Y que bueno, pues va a tener que adaptarse, que evidentemente sí, eso lo tiene, pero no se centra en eso. Al final se centra en una historia mucho más pequeña, más centrada, a la redundancia otra vez, más concentrada, más bien dicho, en una situación concreta. Y bueno, pues a mí me ha gustado. Es una historia, ya os digo, normalita, no tiene, tampoco cae en tópicos, como antes decía de Rita Candela, no caen los tópicos de los pistoleros, los sheriff, los cazarrecompensas, tal igual, los ladrones de bancos. Son personajes un poco más, entre comillas, quizá olvidados dentro de lo que es el western, las historias, ¿no? El imaginario, la ficción. Y funciona muy bien, funciona muy bien. Pero lo que más me ha sorprendido es el dibujo. El dibujo ¿cómo era? De Paul Gastain me ha encantado. O sea, me ha encantado. Me ha gustado mucho. Y el color, yo creo que el color es lo que más... Ambas cosas, porque tiene un dibujo muy limpio, muy realista, muy elegante, diría yo, ¿vale? Tiene un trazo muy elegante, muy efectivo, y la narrativa también, los personajes son muy expresivos. O sea, es un dibujo muy chulo, muy chulo. Y luego el color, pues es una maravilla. Es una maravilla como, pues bueno, cómo encaja en la ambientación, en los momentos clave. Luego al final, pues estamos hablando de un cómic de 70 páginas que cuenta una historia bastante coral, que son bastantes los personajes implicados y demás, pero funciona muy bien, funciona muy bien. Funciona muy bien. No vais a encontrar tampoco una splash page, me parece, por aquí. Realmente el espacio que utilizan para desarrollar la historia está muy aprovechado, muy franco-belga, muchas viñetas por página, una narrativa, pues eso, muy europea en ese aspecto. Y me ha gustado mucho. Es un cómic muy chulo. O sea, se lee fácil, digamos, y muy disfrutable. Hasta el último de Yermo. Y hasta el último hemos llegado, porque es el último. Mira que me ha quedado. Nada, espero volver antes que esta última vez, ¿no? Espero estar de una periodicidad más aceptable, más decente y que me veáis un poquito más, pues hablando de cómics. Pues bueno, si la vida, como digo, me deja.
y si no, pues ya vendré en algún momento. Sed felices, cuidaros, leed muchos cómics y portaos bien. Chao.